Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a su programa Alternativas a través de las pantallas de Mira TV. Hoy, por supuesto, como siempre, en vivo, todos los martes de 7 a 8 de la noche. Vamos a hablar hoy acerca de la economía. ¿Tenemos realmente economía en nuestro país? Para ello nos acompaña el licenciado Sergio Mesa, quien es economista y también profesor universitario. Nuestro queridísimo compañero de labores, el doctor Orlando Santoro, se encuentra cumpliendo algunos compromisos a nivel laboral y por eso no nos estará acompañando. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Maribel? Excelente, bueno, bienvenido, gracias por estar acá en el programa Alternativas. Y bueno, vamos a comenzar desde lo más básico y es precisamente con respecto, ¿tenemos economía en nuestro país? Porque hemos visto que recientemente ha habido como un movimiento en el cual a través de los precios dolarizados, y esto hay que decirlo y es fundamental iniciar por esta parte, donde ya uno entra a los establecimientos y es algo normal que te digan son 5, son 10, son 15, 30 dólares, etc. Y estamos en Venezuela y la moneda oficial es el bolívar hasta ahora. Sí. Gracias Maribel por la invitación. Saludos a Santoro, a Orlando, y un saludo a toda tu distinguida audiencia. Sí, economía hay, por supuesto. Se hacen transacciones, la actividad económica persiste con todas las distorsiones propias de las consecuencias de un manejo errado de la política económica por parte del Estado venezolano. El asunto del dólar es una situación bien particular. La gente dice por ahí, no, es que hay inflación en dólares. No es que haya inflación en dólares. ¿Cuál es el término correcto? Bueno, hay inflación, estamos en hiperinflación, un crecimiento sostenido del nivel de precios. Es decir, o sea, ya no es inflación, sino hiperinflación. Sí, ¿Después de la hiperinflación no existe algo superior? No, estamos en hiperinflación que se caracteriza porque hay un crecimiento mensual de la tasa de inflación del 50% o más. O sea, un crecimiento intermensual del 50% o más. Nosotros comenzamos con ese periodo hiperinflacionario ya desde el 2017, 2018, comenzamos con esa situación hiperinflacionaria y a pesar de que han venido cayendo los índices inflacionarios, hasta que esa caída no se manifieste durante por lo menos 12 meses más, no se puede decir que la inflación está cayendo. Ahora bien, y disculpe la interrupción, es que uno escucha esos términos y de hecho a nivel noticioso dicen que ha bajado. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se ha bajado? Los precios cada día están más caros. ¿Cómo se explica eso? Sí. O sea, sobre todo para las amas de casa y todas las personas, incluso hasta para uno mismo como profesional, uno se lo pregunta, ¿y cómo es eso entonces? Sí. Lo que ocurre también, hay varios fenómenos que están gravitando allí, varias variables que están afectando esa situación. Uno es el consumo. Hay una caída brutal del consumo. Usted sabe que se liberaron los precios. No hay precios regulados ya prácticamente. Entonces un paquete de harina de maíz, pan. En un lado puede costar 12.000, en otro 8.000, en otro 15.000. Y no los 12, los 30, los 40, los 80 que costaba cuando el gobierno lo tenía regulado. Eso trae como consecuencia que el acceso a ese producto se restrinja para una enorme cantidad de personas que no tienen cómo pagar 10, 12.000 bolívares por un kilo de harina de maíz precocida. Entonces el consumo ha disminuido tremendamente. Eso hace que cuando se vaya a considerar la compra-venta de esos rubros, se vea disminuidos los volúmenes que se transan normalmente en ellos y hay una aparente disminución del crecimiento de los precios, pero eso no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Venezuela los señores que manejan la economía nacional dicen y venden eso como un éxito. Sí, estamos aplicando un paquete, como dirían ellos mismos, un paquete neoliberal, porque una de las medidas que se toman cuando se hace un programa de ajustes macroeconómicos es la liberación de todos los precios, de todas las variables tasas, todo eso se libera para que haya
el ajuste correspondiente. Por supuesto, ajustando las políticas en materia cambiaria, en materia monetaria, en materia fiscal que sean pertinentes, de manera de que con una liberación de los precios se pueda entonces estabilizar la economía. El tipo de cambio es una de las medidas importantes que hay que hacer. De manera que cuando la gente dice, por ejemplo, ¿hay inflación en dólares? No, no es que hay inflación en dólares. Porque la inflación, ¿qué es al final? Es, repito, el crecimiento sostenido del nivel de precio. Ha habido una depreciación del bolívar, es decir, que ha perdido su valor. Precisamente, que en la relación entre el valor del bolívar y el valor del dólar. Cada día pagamos más bolívares por cada dólar. Eso es que la moneda venezolana se deprecia, cada día vale menos, por supuesto, cada día compra menos. Entonces, hay otra situación que también tiene que ver con el aumento del precio de ese dólar, y es el hecho de que, como todo producto escaso, y el dólar es un producto, es una mercancía, el dinero es una mercancía, entonces cuando la mercancía es tan escasa, su precio tiende a aumentar. No hay dólares en el país. La fuente principal de generación de divisas en Venezuela era PDVSA, y vemos cómo la caída de la producción petrolera ha sido demoledora, que se piensa que está muy por debajo del 1.000.000 de barriles diarios de producción. Eso trae como consecuencia que al no haber suficiente ingreso de divisas, y además que el sector privado no tiene facultades para exportar suficiente como para traer divisas al país, eso trae entonces como consecuencia que esa escasez de divisas presione para que el dólar tenga cada vez más valor. Además hay otra cosa también que es interesante y que de alguna manera justifica el hecho de que la gente diga, mira, es que está bajando la inflación y el tipo de cambio, y es porque el gobierno aplicó se le llama así, el encaje legal, un encaje legal del 100%. ¿Qué es el encaje legal? ¿Qué es el encaje legal? Ajá. Correcto, vamos a definir esos términos. Sí, Y quiero recordar nuestros puntos de contacto, porque ya hay muchas personas escribiendo. Es bueno recordarles que nos pueden enviar mensajes de texto a través del 0414-807-5386. 0414-807-5386. ¿Qué es el encaje legal? El encaje legal consiste en lo siguiente. El Banco Central le impone a la banca, al sistema financiero nacional, que de los depósitos que recibe, entere en el Banco Central un porcentaje de esa cantidad de depósitos que recibe. Un encaje legal normal, en un país normal, puede ser de 5, 10, 15%. ¿En Venezuela de cuánto? En Venezuela es del 100%. Vale decir que todo lo que perciben por concepto de depósito de los bancos, lo tienen que enterar al Banco Central. Siendo entonces que el negocio de los bancos es la intermediación financiera, es decir, el banco recibe esos depósitos, y esos depósitos que recibe de las personas que tienen excedente de dinero, se los presta a quien tienen necesidad de dinero, escasez de dinero. Entonces, el negocio es ese. Yo le recibo y le pago a quien me deposita, le pago una tasa, llamamos tasa de interés pasiva, y a las personas que le presto ese dinero, le cobro una tasa de interés más alta, que llamamos tasa de interés activa. Y ese es el negocio. Ese diferencial entre la tasa activa y la tasa pasiva es lo que le da al banco sus beneficios y desde donde sacan todos sus costos del servicio. Vale la pena, porque es oportuna realizarle la pregunta, ¿vale la pena que con estos créditos que en todo caso están otorgando, ¿vale la pena endeudarse con los créditos? Claro que sí, claro que sí. Este es el momento de endeudar a quien puede endeudarse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la vía de que una vez que se cambien las políticas, cambie el gobierno, lo que sea que tenga que suceder. Con respecto a esos cambios, porque es bien importante, vamos a seguir conversando, pero luego de esta pausa publicitaria. Ya regresamos con más de la economía en Venezuela con el licenciado Sergio Mesa y también profesor universitario.
Ya estamos de regreso más de su programa Alternativas a través de las pantallas de Mira TV con el economista Sergio Mesa y también profesor universitario. Antes de ir a la pausa publicitaria, le estaba preguntando precisamente con respecto a que si vale la pena endeudarse. Es decir, con todos estos créditos que están otorgando, ¿endeudarse es la mejor forma de afrontar esta crisis? Sí, hasta hace poco la gente, cuando los límites de la tarjeta de crédito eran suficientes, ¿verdad? La gente se financiaba su gasto con la tarjeta de crédito. Eso ya hoy no es posible porque los límites Eso son quería muy pequeños. acotarle. Hay muchas tarjetas de crédito por montos de 5.000, de Sí, 10.000, sí. de 15.000 y eso equivale a comprarse un pan en una panadería. Así es, por ahora. Entonces, el endeudamiento entre comillas, que no es fácil, los créditos no se están otorgando con facilidad por aquello que le digo, de que el encaje legal absorbe buena parte de los depósitos que recibe la banca, que son con los cuales ellos otorgan los créditos a las personas que tienen déficit de ingresos, ¿no? Entonces, pero sí, quien pudiera recibir crédito, eso es lo pertinente ahora, solo para invertirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Y creo que fue por esa medida, por esa situación que el gobierno aplicó esta medida de elevar el encaje legal a esa proporción tan alta. Y es que mucha gente pedía dinero, como el dinero está barato, como dicen, pedía dinero prestado y entonces lo invertía en divisas para protegerse de la inflación. El gobierno, bueno, olfateó eso porque es fácil de entender que eso lo hace la gente y entonces castigó a la banca, acción muy peligrosa por cierto, porque eso puede desestabilizar todo el sistema financiero nacional y crear una crisis más en el sistema. Claro, no sabemos si esto sea una actitud inocente del gobierno o sea deliberado para hacer quebrar la banca y también nacionalizar la banca, como ese espíritu nacionalizador del gobierno nacional. Entonces sí, endeudarse es bueno porque nosotros estamos en el camino de que una vez que se salga de este gobierno o que se abandonen las políticas y se vaya por un sendero de políticas serias, ¿verdad? Políticas que permitan hacer el país otra vez productivo, seguramente se aplicará un paquete de medidas de ajuste macroeconómico y que concluirán luego de que se apliquen las medidas específicas de política fiscal, de política monetaria, de política cambiaria, que se estimule el aparato productivo. Entonces al final habrá que hacer algún tipo de reforma monetaria, ya sea una reconversión monetaria, ya sea el cambio por otra moneda, el que corresponda en el momento, dependiendo de quién haga este tipo de reforma. Bien, ¿por qué durante una gran cantidad de años, décadas, 20, 21 años, ¿por qué no se ha aplicado un modelo de sistema económico realmente exitoso? Usted como especialista en la materia, porque una cosa es la teoría y otra cosa es llevarlo a la práctica. Claro. ¿Qué ha sucedido y qué pudiese suceder? Porque siempre, y me encanta que usted venga al programa, porque en programas anteriores siempre ha sido muy asertivo. Es cuestión de buscarlo, por cierto. Invitamos a nuestros televidentes a ubicar los programas en YouTube y siempre lo que ha dicho meses después ocurre. Sí, bueno, es que no hay que ser un adivino. No por cuestión de adivinar, sino porque manejan todo lo que es las proyecciones y saben lo que puede suceder de aquí a finalizar el año. Entonces, ¿qué pudiese estar pasando a nivel del tema de inflación antes de finalizar, o mejor dicho, ya finalizando este año 2019? Bueno, hay una cantidad de estimaciones que han hecho organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que a comienzos de este año, febrero, marzo, estimó que la inflación en Venezuela cerraría en 2019 en cerca de 10 millones% de inflación. Ahora ha corregido un poco sus expectativas y anuncia que la inflación en Venezuela debería estar alrededor del 1.000.000%, que tampoco es una tontería, ¿no? Entonces, eso en materia de inflación. En materia de crecimiento económico del Producto Interno Bruto,
estima también el Fondo Monetario Internacional que va a haber una caída cercana al 35%. ¿Quiere decir? ¿Eso qué significa? ¿En qué se traduce esa posible caída del 35% que usted señala? Ok, vamos a definir qué es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes y servicios que produce la economía. El Producto Interno Bruto, lo llamamos PIB, es un indicador macroeconómico que mide la cantidad de bienes y servicios que produce la economía de un país con, ¿cómo se llama?, con factores productivos localizados en su territorio durante el periodo de un año. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se dice que cae el Producto Interno Bruto en 35%, quiere decir que se produce 35% menos de bienes y servicios que la economía producía en el periodo anterior. ¿De qué tipos de servicios estamos hablando De para todo, ejemplificar y para que las personas nos puedan entender? Hablamos de bienes y servicios. Cuando nos referimos a bienes, estamos hablando de productos tangibles, kilómetros de carretera, productos finales, ¿ok? Trajes, automóviles, hospitales, quintales de café, kilos o toneladas de azúcar. Ajá, con esa caída que usted está señalando del PIB, o sea, que se pronuncia PIB, ¿correcto? Sí. ¿Qué sería entonces? Que el que no puede comprarse actualmente la harina pan, realmente ni siquiera, bueno, yo creo que va a tener que tomarle foto en los anaqueles para recordarse que existía harina pan. Claro, claro. Por decirlo en forma metafórica. Sí, sí. ¿Es eso, es el significado de esa caída del 35%? Cuando hablamos de la caída del Producto Interno Bruto nos estamos refiriendo a que la producción de todos los bienes y todos los servicios disminuye en un 35%. Claro, uno con la ponderación correspondiente, uno con mayor ponderación que otro, pero significa eso, la economía se encoge. Lo que quiere decir que si antes la harina de maíz precocida o la fábrica producía 100 toneladas, por decir una cifra, entonces ahora tendrá 35% menos, o decir 65 toneladas. Pero eso se traduce en escasez. Aparte de escasez, también una gran cantidad de prescindir del servicio también de muchas personas en empresas. Sí, así es. Entonces, estaríamos hablando que las navidades no serían tan felices. No, ni pensar en eso. Las navidades ahora, como sigamos por este camino, van a ser más tristes de lo que fueron estas que pasaron en el 2018. Mire, cuando hay caída de la producción, las empresas tienden a cerrar sus puertas. Eso crea desempleo. Correcto. Más pobreza, más situaciones de abandono, de miseria, de hambre en la población. Y además de eso tiende a afectar también a las empresas, porque el desempleado no compra, no consume, no tiene capacidad de compra. Entonces eso hace que la oferta que hacen las empresas, las que quedan produciendo, también disminuya. Porque si una empresa está produciendo cierta cantidad de bienes o de servicios y no hay quien se lo compre, entonces ella disminuye la producción. Y esa disminución de la producción trae como consecuencia, bueno, si yo tenía 10 empleados, 100 empleados, ya no los necesito y empiezan a despedir empleados. Y eso crea una espiral tremenda de difícil situación para los venezolanos. Claro, sabe que la moneda siempre tiene dos caras, tiene dos lados, ¿no? O sea, esa por un lado. Pero por otro lado, vemos ya desde en los autobuses las personas cancelando con $1 y les dan su respectivo cambio. Vemos personas, bueno, a nivel turístico, en las playas, los toldos, o sea, todo es dólares. Inclusive hicimos un programa especial acá que tiene que ver con la parte de los condominios, inmobiliarias, y ya están pidiendo en dólares también el cobro de los alquileres. Anteriormente, trabajar en lo que era el sector público era una oferta y era algo maravilloso. En la actualidad es todo lo contrario. Muchas personas, ha habido una gran deserción y muchas personas están apostando al emprendimiento, donde evidentemente les ha ido mejor a través de cualquier cualidad o artes que dominen, dictando talleres, vendiendo sus productos y están cobrando en dólares. Entonces, ante esta situación, y le digo porque siempre la moneda se ve de ambos lados, ¿cómo sería esa proyección para final de año con un país
por un lado, tan ambiguo, con muchas necesidades, pero donde el mismo venezolano ya se ha planteado como reto dolarizar sus productos, sus servicios, y en base a eso está teniendo, hasta si se puede decir, un poder de adquisición un poco mejor que meses anteriores. Sí, bueno, la dolarización de hecho, como dicen, de facto, como dicen algunos, sí, existe. La pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde vienen esos dólares? Esos dólares son el resultado de la producción, de la generación de bienes y servicios que se transan en el extranjero y por esa transacción recibimos divisas. No. Esos dólares que recibimos acá vienen de las remesas que mandan las personas que han salido, la diáspora, ¿sí? Que ya va por los 4.200.000 aproximadamente. Sí, y se estima que a final de año esté por encima de 5, muchos dicen que hasta de 8, ¿no? De 8 millones de migrantes venezolanos. De manera que eso no tiene mucha consistencia en el tiempo, no es sustentable en el tiempo. Un país no puede vivir, no puede, ¿cómo se dice? Sostenerse en las divisas que envían por vía de remesas los familiares de las personas que continúan en Venezuela, así como en Cuba, que la gente vive, el que medio vive, el que tienen teléfonos inteligentes mejores que lo que tenemos nosotros aquí, porque se los envían de los Estados Unidos, de Miami, y viven así, pero entonces no tienen internamente acceso a los bienes elementales, a la comida, a los servicios, los bienes que sirven para el aseo personal y para otra cantidad de cosas. ¿Eso significa que estamos viviendo en un mundo de fantasía? Bueno, no es de fantasía, pues las fantasías por lo general son muy bonitas. Este es un mundo de terror más bien. Sí, ese término se ajusta mejor, ¿no? Sí, estamos viviendo una mentira, diría yo. ¿Por qué? Porque... Claro, yo traduzco fantasía, fantasía uno siempre lo relaciona con Disney, con algo muy lindo, pero el hecho de que ahorita se esté dolarizando todo y que no sea sustentable en el tiempo, como usted lo acaba de mencionar, eso significa que estamos hablando de que de 3, de 4, 5 meses, ¿cuánto tiempo más se podría llevar esta economía como se está llevando en Venezuela? Eso nos lo va a responder luego de esta pausa publicitaria. Ya regresamos con más de Alternativas. Ya estamos de regreso más de su programa Alternativas a través de las pantallas de Mira TV. Hoy conversando sobre la economía en Venezuela. ¿Tenemos realmente una economía? Bueno, por ello nos acompaña Sergio Mesa, quien es economista y profesor universitario, y nos está aclarando, dilucidando todo este panorama, porque bueno, hay muchas cosas que, digamos, que explicar en torno a este tema. A través de la mensajería 0414-807-5386 nos han llegado varios mensajes. Entre ellos, Anabela Chicone nos pregunta, o le hace la pregunta, si se hace un cambio, ¿cuánto tiempo puede tardar Venezuela en recuperar y establecer 100% su economía? Eso en caso de que exista un cambio. ¿Se acuerda que usted hablaba de unos posibles cambios? De llegar a ser cierto, de llegar a darse, ¿cuánto tiempo se requiere entonces para que se recupere esta economía al 100%? Sí, al 100% lleva su tiempo. Recuerden que la economía se fundamenta en la confianza que emana de las acciones que hacen los responsables de la conducción de la política económica del país. Cuando el gobierno responsable de la política económica del país da señales de hacer lo debido, los agentes económicos reaccionan favorablemente. Cuando es lo contrario, pues reaccionan de manera desfavorable para la economía. ¿Cuánto tiempo? El tiempo es incierto. Hay estimaciones por ahí que yo no me aventuro a decir cuánto tiempo, porque el deterioro de la situación económica es brutal. Pero a la par del deterioro de la situación económica tenemos un deterioro institucional, un deterioro de los valores, un deterioro moral y ético terrible que también tenemos que zanjar. Entonces, todo eso gravita en función,
de que la economía se recupere más temprano que tarde. Sin embargo, hemos visto cómo el apoyo internacional de los Estados Unidos, del Grupo de Lima, de la Unión Europea y de otros tantos países, yo pienso que desde afuera esos países tendrán seguramente la voluntad de apoyar a Venezuela en su recuperación económica, y así lo han dicho. Necesitamos. Otra cosa que necesita Venezuela, que es muy importante, es el refinanciamiento de su deuda. No podemos, es como cuando una persona debe mucho dinero y entonces el dinero que le ingresa, su salario, no le alcanza para pagar las cuentas que debe. Venezuela necesita fundamentalmente refinanciar o reestructurar la deuda que tiene, que está cercana a los 150.000 millones de dólares, buena parte de ella ya vencida. De manera que eso por una parte, el refinanciamiento de la deuda, y por otra parte la recuperación de las empresas que le producen divisas al país. En el caso de nosotros, la industria petrolera, hay que rescatar la industria petrolera. El día pasado hablábamos en una de estas reuniones que se hacen en la calle y nos tropezamos con José Toro Hardy, y él me comentó que PDVSA era difícil de recuperar. Y si entonces ante ese panorama, entonces ¿qué podríamos llegar nosotros a pensar si esa es una de las claves fundamentales para reestructurar el país? Sí, pero esa es la opinión de José Toro Hardy. Ajá. Yo siento que es necesario que se haga el esfuerzo que sea, oiga bien, para recuperar la industria petrolera. ¿Que nos va a costar? Sí, nos va a costar mucho. Pero ¿cómo hacerlo si la mano de obra calificada en su mayoría se han ido? Eso es, y no solamente la mano de obra. Y extranjeros, bueno, habría que ver hasta qué punto quisieran venir a trabajar en el país. Así es. También la infraestructura, como consecuencia del cero mantenimiento, o un mantenimiento deficiente, y la corrupción y todas esas cosas, se ha venido deteriorando tremendamente, ¿no? La infraestructura. Pero todo eso es posible recuperarlo. Claro, hasta ahora yo no he hecho un estudio en cuanto a la situación real, un diagnóstico a la situación real de la industria petrolera, pero le debo decir una cosa. ¿Buena o mala? No, una cosa para la reflexión de todo. En Venezuela, tradicionalmente, y voy a usar este término, la oligarquía nacional ha querido siempre echarle la mano a la industria petrolera. ¿Ok? Fue cosa que no le perdonaron al presidente Pérez cuando nacionalizó la industria petrolera para apalancar el desarrollo nacional. Eso no se lo perdonó nunca la oligarquía nacional al presidente Pérez. Y bueno, después ocurrió la conspiración esa que se dio cuando lo sacaron del gobierno. Yo creo que un Estado dirigido por hombres y mujeres honestos, que los hay en Venezuela, que habemos muchos hombres y mujeres honestos en este país, dispuestos a contribuir a la recuperación económica de Venezuela, haciendo lo debido, apegado a los más nobles valores de la ciudadanía venezolana, del gentilicio nacional. Y sí se puede hacer. El asunto es que hay que poner a los hombres adecuados en los puestos adecuados y no buscar un puesto para un hombre, para el compadre, para el militante político, para el compañero de partido. Entonces, pero eso se puede hacer. Yo estoy consciente de que se puede hacer. La diáspora que se fue regresará. ¿Cree usted? Eso le quería preguntar. Sí, yo he escuchado muchos padres y muchas madres, quizás por ese mismo amor profundo de padre y madre, que dicen, mis hijos pronto van a regresar. ¿Es así? Y este país va a volver a ser un país próspero, con gente, claro, sigue existiendo mucha gente trabajadora, pero sobre todo estos hogares que han quedado allí con el nido vacío, he escuchado ya, son muchas las madres y los padres que dicen eso, pero yo no sé si lo dicen desde la esperanza como padres y madres o como venezolanos. Mira Maribel, el venezolano quiere su país. El venezolano no tuvo nunca vocación de emigrar. Nosotros recibimos a emigrantes de todo el mundo. ¿Sabe que ese es un tema digno de análisis? Porque ciertamente la forma de ser común del venezolano
no es muy dado realmente emigrar. Han emigrado actualmente, bueno, por diversos motivos, sobre todo porque se ven ante una situación que estudian, tienen una profesión, pero no les es rentable ni suficiente para subsistir, entre otros motivos, ¿no? El que se ha ido es porque considera que puede encontrar, digamos que una mejor, o puede vivir una mejor, o tener una calidad de vida. Sin embargo, también han sido muchos los que han regresado precisamente por esa falta o esa personalidad de no adaptarse en muchos casos a la forma como se viven en otros países. Entonces habría que preguntarse si los venezolanos están regresando porque consideran que aquí sí se puede apostar y que esto se va a transformar en el lapso de un tiempo determinado, o porque no tienen la capacidad de estar en otros países y trabajar de la forma como se trabaja en el exterior. Claro, hay de las dos consideraciones parte, ¿no? El venezolano que se fue, yo conozco gente, yo tengo tres hijos fuera del país. Y mi hijo mayor se fue hace 27 años del país, pero mi hija se fue hace como un año, y mi hija es profesional y aquí tenía su casa, tenía su carro, tenía un trabajo en un organismo público, pero en el organismo público la acosaban, entonces había cierta clase de personas que se privilegiaban, entonces ella le costó bastante trabajo graduarse, es madre soltera y entonces tuvo que echarle pierna a esto para tener lo que tiene. Entonces se va a Europa y entonces en Europa vive ya con su hermano y consigue que todas esas comodidades que tenía aquí en Venezuela no las tiene allá, porque ella se fue huyendo del acoso del gobierno, ¿verdad? Y de la situación económica, pero no está conforme, y como no está conforme ella, hay una cantidad de personas que no lo están fuera del país. Vemos, por ejemplo, Ecuador. Ecuador es una economía dolarizada, y la gente gana en dólares. Ajá. Pero una persona que se vaya a empezar de cero, que no le reconozcan su profesión, que vaya a ejercer haciendo cualquier labor distinta a su profesión, no va a ganar suficiente para mantenerse allá. Y es lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela se van grupos de personas, grupos de amigos, grupos de familia, a instalarse hacinados en cualquier parte. Bueno, eso quería mencionarle. Yo he escuchado personas que lo dicen, y lo dicen cuando uno va en un autobús, uno lo escucha en este mundo conglomerado donde, bueno, si algo tiene el venezolano es precisamente que es muy comunicativo, sí, y la gente entablan conversaciones, aunque no se conozcan, pero comienzan a conversar. Y muchas personas opinan precisamente que, y lo dicen así textualmente, yo prefiero quedarme en mi país comiendo yuca con mantequilla, y no irme a pasar trabajo en otro país. Entonces, ante esta visión, sin embargo, hay otros que se arriesgan y va a depender de su capacidad, porque también hay que decir las cosas buenas. Recientemente un venezolano ganó el concurso para poder reestructurar la Catedral de Notre Dame en París. Así es. Y así muchos venezolanos también están dejando en alto a nuestro país en el exterior, porque esa mano de obra calificada o ese profesional, hay muchos que son muy buenos y se han quedado, pero una gran mayoría se han ido también. Hay una cosa, Maribel, fíjate, los venezolanos, los profesionales venezolanos, no llegamos al 4% de la población nacional. Y buena parte de ese 4% de la población nacional se fue temprano. Son los que se fueron, salieron del país con un trabajo en una transnacional o que tenían un familiar fuera y ese familiar los ubicó en un trabajo para ejercer su profesión. Los que se prepararon, que apostillaron toda su documentación, que hicieron la reválida, que se llevaron la documentación necesaria para poder ejercer fuera del país. Eso no es ni el 1% de la población venezolana. ¿Ok? De manera que los que van en esas condiciones relativamente buenas son muy pocos. El grueso de los que emigran. La mayoría se está yendo con una mochila, sus 4 ropas y sueños y esperanzas metidos en el morral. Así es. Y claro, yo no lo juzgo a ninguno. Yo digo, bueno, está bien, cada quien decide lo que quiere.
pero lo hace por la desesperación que se vive en Venezuela ante la barbarie del gobierno, o sea, la persecución política, el hambre, la represión, la violación de los derechos humanos, bueno, esta catástrofe que vivimos. Entonces, la gente huye, no emigra, huye del país, huye. Pero entonces tenemos que retomar lo que dijimos anteriormente. Todos estos dólares que estamos viendo actualmente en las calles es, en cierta forma, producto de esta emigración que han mandado y ayudan a sus familiares. Y hablando de dólares, nos escriben por acá, ¿el país quedaría dolarizado para establecer la economía o regresaríamos a nuestra moneda y se volvería fuerte? ¿Cómo podríamos hacer para que el bolívar fuera otra vez estable? Son muchas preguntas que nos envían a través del 0414-807-5386, las cuales con mucho gusto nuestro especialista hoy invitado, Sergio Mesa, les va a responder. Ya regresamos con más de Alternativas. Ya estamos de regreso más de su programa Alternativas a través de las pantallas de Mira TV. Les recordamos que ustedes nos pueden seguir a través de @alternativas.tv en nuestro Instagram. También tenemos nuestro canal en YouTube, Alternativas TV, y por supuesto también pueden participar a través de la mensajería de texto. Allí está en el generador de caracteres 0414-807-5386, 0414-807-5386. Hoy conversando con el economista Sergio Mesa acerca de la economía en Venezuela. Por acá nos quedan estas preguntas que las enviaron a través de la mensajería de texto y bueno, se las voy a ir diciendo para poder ir respondiendo. ¿El país quedaría dolarizado para establecer la economía? O sea, dice, ¿el país quedaría dolarizado para establecer la economía o regresaríamos a nuestra moneda y se volvería fuerte? ¿Cómo sería eso entonces? Bueno, la dolarización se ha dado en muchos países. El caso de Ecuador es un ejemplo de ello. Pero con moneda oficial, porque aquí la moneda oficial sigue siendo bolívares, pero el país está dolarizado. Sí, pero en Ecuador, la moneda oficial es el dólar, que no es el signo monetario de Ecuador. Ecuador adopta el dólar como moneda nacional. Eso tiene sus pros y tiene sus contras, ¿verdad? Ajá, ¿cuáles serían los pros? ¿Cuáles serían las cosas buenas de llegar a hacer eso? Las cosas buenas es que la inflación inducida por el problema cambiario, ¿verdad?, del precio del dólar, ¿verdad?, se atenuaría un poco. ¿Ok? Pero como no es ese el único problema, por eso tenemos un problema acá, primero de escasez de divisas y tenemos un problema de escasez de todo, aquí no se produce nada. Entonces, no es solamente el problema cambiario, hay otro problema, el problema fiscal es terrible, el gasto desmedido del gobierno, la producción, o sea, lo que llamamos el financiamiento monetario, que es el uso de las reservas internacionales o dinero inorgánico para financiar el gasto público. Eso, mientras eso persista, aún cuando se corrija el problema del dólar, eso no va a resolver la situación de hiperinflación y los desequilibrios macroeconómicos del país. Entonces, yo digo que no es tan sencillo porque en Ecuador se hizo cuando ya no había más nada que hacer, cuando se habían agotado todas las posibilidades de aplicar algún tipo de medida que pudiera rescatar al sucre, creo que era la moneda ecuatoriana. Y se decidió por la dolarización. Y tan bueno le fue a Ecuador que bueno, ni siquiera Correa, que es un hombre de izquierda, se metió con eso. ¿Y cree usted que con un gobierno con el que tenemos actualmente estén dados a dar un paso de dolarizar o colocar como moneda oficial el dólar? No, eso no lo van a hacer primero porque eso sería ceder soberanía. Y mire qué clase de soberanía, la soberanía en el manejo de la política monetaria del país. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando yo le digo que no es conveniente? Por lo siguiente, si yo tengo mis bolívares y yo gobierno, necesito por una circunstancia particular devaluar mi moneda, es decir, comprar con más bolívares una unidad de dólar, una divisa extranjera, yo lo puedo hacer. Pero si mi moneda es el dólar,
Eso no lo manejo yo, lo maneja la Reserva Federal Norteamericana, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, porque el dólar es la moneda oficial de los Estados Unidos. Entonces, ya ahí tiene una enorme restricción para el manejo de la política monetaria. No podría el gobierno manejar la política cambiaria y tendría serias limitaciones en el manejo de la economía como un todo. Eso no es sencillo hacerlo, porque hablamos de dolarización, los precios en dólares y los salarios en dólares. Ajá, y la economía del país está produciendo suficientes dólares para abastecer, para que circule como moneda nacional. Entonces, ¿toda esta dolarización tiene su tiempo contado? Es como la enfermedad cuando te la determinan un cáncer terminal, ¿tiene su tiempo contado? Sí, ¿Esta economía que dolarizada, estamos viviendo dolarizada actualmente? Sí, yo creo que eso tiene su tiempo contado en tanto y en cuanto se pueda resolver o sea, se solventen o se superen las causas que crearon esta situación de hiperinflación y de recesión económica. ¿Y qué hacer mientras tanto entonces? Porque hay muchas personas que están percibiendo dólares, pero en la misma medida que lo perciben, la misma hiperinflación que estamos viviendo hace que tenga que cambiarlo nuevamente para poder comer y otros servicios. Entonces, básicamente lo que recupera o lo que percibe, mejor dicho, se le vuelve como el agua entre los dedos, o sea, se vuelve a escapar nuevamente. Así es, por eso le digo, en la medida que persista la hiperinflación y la escasez en Venezuela, la recesión, en esa misma medida, no importa la cantidad de dólares que vengan, vía remesa no va a alcanzar y eso va a llegar el momento en que colapse. Además de que el gobierno ya lo intentó, porque parte de ese mecanismo que supuestamente vamos a levantar el control cambiario y que los bancos puedan transar dólares, es para que pueda el gobierno de alguna manera echarle mano a parte de esas remesas que envían los familiares de los venezolanos que están afuera, pues. Pero las personas, hay un porcentaje que va a los bancos y hace eso, pero es mínimo con respecto al que lo sigue haciendo de manera paralela. Por acá también nos preguntan, ¿cómo podríamos hacer para que el bolívar fuera otra vez estable? Bueno, para que el bolívar sea otra vez estable tenemos que corregir todo el problema macroeconómico. No puede ser que lo vamos a decretar, pero nada de eso se decreta. Para que el bolívar vuelva a ser estable tenemos que tener una economía sana, una economía en la cual el gobierno gaste solo lo que tiene que gastar, que no toque las reservas internacionales, que estimule, porque esa es una de las funciones del gobierno, estimular la producción nacional, que el gobierno deje de ser ya empresario y se dedique al estímulo de la inversión por parte del sector privado. Eso va a hacer que lleguen capitales, que vengan capitales extranjeros al país y que regresen los capitales nacionales y se reactive la economía, el aparato productivo nacional. Pero para eso es imperativo, como decíamos minutos atrás, que haya confianza. Que cuando los venezolanos veamos en la pantalla de televisión al ministro de Economía, de Finanzas, sepamos que es una persona que tiene categoría, que sabe lo que va a hacer. Una persona que esté reputada en eso, probada. Y la gran pregunta, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Mientras tanto hay que apelar a la iniciativa, hay que tratar de emprender. Yo no recomiendo muchas ¿cómo se llama? No se puede emprender en cualquier cosa en una economía que está colapsada, donde la gente no tiene dinero, donde los ingresos... Es decir, que ese emprendimiento tiene que ser muy bien pensado. Muy bien pensado. Con servicios que realmente la gente requiera. Sí, por lo general hay cosas que son muy buenas para estos efectos y es lo que tiene que ver con la comida. Comida y servicios que la gente requiere, ¿verdad? La gente no puede dejar de comer, la gente no puede dejar de transportarse, la gente no puede dejar de vestirse, la gente no puede dejar de ¿cómo le dice? Dice que de curarse, pues de tener atención a sus padeceres. Pero es físicos. que pareciera que hasta las áreas más superfluas o las que uno menos se imagina, también tiene su público. O sea, me refiero a fiestas, donde claro, actualmente no se está celebrando tanto como antes, pero el que tiene para celebrar su fiesta por todo lo alto, lo hace. Así es, entonces esas serían actividades que las personas que tienen algún tipo de ingreso formal tengan eso como una actividad complementaria.
Yo creo que usted ha dado, bueno, creo que es fundamental también aclarar lo que son actividades complementarias, es decir, no dejar el trabajo o no dejar una fuente estable, pero paralelamente hacer otras cosas en base a las cualidades y lo que cada quien sepa hacer, ¿correcto? Así es, exacto. Por acá también nos dicen, porque ya nos quedan escasos minutos, dice, buenas noches, estimada señorita, dice, me gustaría saber cuál es el verdadero valor del dólar actualmente. Dice, muchas felicitaciones, excelente programa. Bueno, gracias por estar en sintonía de Alternativas. Con el tema de estas páginas, donde una te dicen es 12.000, otra te dice es 13.000, otra te dice 12.500, ¿cómo saber realmente? Porque hay ahora más de 15 páginas. Actualmente la gente se regía por una en particular, pero ahora hay más de 15 y establecen lo que es un promedio. Realmente cómo saber o cómo guiarse una persona para saber en cuánto debe de comprar y vender dicha moneda. Sí, fíjense, las páginas son orientadoras, ¿verdad? Son orientadoras. Son solo orientadoras, unos referentes. ¿Y de dónde salen las páginas? Llegué yo, Sergio Messi, y yo abrí una página y me voy a poner a estudiar el comportamiento de la demanda y la oferta de dólares y voy a sacar yo un precio, ¿verdad? Que estimo yo es el precio de equilibrio, o no de equilibrio, pero el precio promedio en el cual se han transado. Pero ¿quiénes están detrás de esas páginas? Porque realmente, bueno, la mayoría de las personas lo que hacen es googlear, colocar y por allí se van. O sea, si dice mañana que son 20 o que son 30, entonces la gente se va realmente y se determina por ello. Sí, hay gente que lo hace de manera, siempre hay un interés. Recuerden que estamos hablando de dinero, ¿no? Entonces, siempre hay un interés y hay personas interesadas que se ocupan de eso, especialistas, los menos, hay unos especuladores, los más. Inclusive se dice que algunas páginas de esas son de personeros del Estado, del gobierno nacional. Se presume. Sí, se presume, todo esto es una presunción. Entonces, pero indudablemente hay un referente en el cual se basan los empresarios y todo el mundo para transar la divisa norteamericana. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay una forma de calcular cuánto debería valer el dólar, que es lo que llaman por allí el dólar implícito. Y es una sencilla operación que divide la cantidad de reservas internacionales, la cantidad de dinero en circulación, la masa monetaria, entre las reservas internacionales. Eso da lo que llaman el dólar implícito. Eso en una economía normal, sin distorsiones, se aproximaría a la verdadera paridad del dólar respecto al bolívar. Claro, pero esa ecuación lo manejan los especialistas en el área. Uno que no sabe nada de eso, cómo saber cómo se divide o cómo hacer para, aparte, que aunque la ecuación te diga que son 5.000, si vas a ofrecerlo y te dicen que son 12, por mucho que la fórmula diga que es 5, ¿cómo se haría entonces el mercado, con respecto a eso? No hay que perder de vista, Maribel, no hay que perder de vista de que el dinero es una mercancía y como toda mercancía se transa en el mercado, demanda y oferta. Hay pocos dólares, el precio del dólar sube, hay muchos dólares, el precio del dólar baja. Y parece ser que por mucho tiempo no va a haber muchos dólares, no va a haber una oferta sustancial de dólares hasta que no se recupere la industria petrolera y la producción nacional que permita la exportación de bienes que nos traigan otra vez divisas a Venezuela. Claro, yo no quiero despedir este programa tan interesante y agradezco nuevamente su presencia y sus conocimientos, sin antes preguntarle, porque ya hablamos en qué emprender, o sea, esos rubros, pero ¿en qué valdría la pena invertir actualmente? La gente que dispone y que tiene la forma cómo hacerlo. Bueno, siempre, tradicionalmente en Venezuela, la gente ha dicho que todo lo que tiene que ver con inmuebles es una buena inversión. Si alguien está dispuesto a correr el riesgo de que se lo invadan, de que se lo expropien, un apartamento, un terreno, cualquier inmueble, esa es una buena inversión. ¿Los vehículos? No, los vehículos no. No, porque cada vez se van depreciando con respecto al modelo. Y la otra es la inversión en el mercado bursátil. Hay gente que está invirtiendo, comprando títulos en la bolsa de valores, con resultados aparentemente satisfactorios. Yo no lo he revisado, yo no he participado en eso, no lo he estudiado con detenimiento, pero tengo información de que y los índices que se publican son bastante alentadores. Pero para hacer inversión en el mercado bursátil, tiene que ser una persona que sepa de eso, un especialista. Entonces,
si vamos a invertir, tenemos que pagarle al especialista sus honorarios para que me diga qué es lo que voy a hacer, a lo mejor la inversión no resulta tan atractiva. Bueno, interesante todos estos datos, agradecido de verdad con su agradecido presencia. yo por la invitación. Muchísimas gracias, como siempre, muy grato tenerlo acá con nosotros en Alternativas. La reposición va a ser el viernes de 7 a 8 de la noche y a ustedes mil gracias por su atención. Saludos también para el doctor Orlando Santoro y para nuestro director Antonio Abrantes. Muchas gracias por estar en sintonía de Alternativas.